Buenos días, mi nombre es Moisés Duerto, prosiguiendo con el Sutra de la perfección de la sabiduría en 8000 líneas. Vamos a ver más indicios de irreversibilidad, capítulo 17, parte 3c. Más indicios de irreversibilidad 3c. Y continúa el Señor diciendo: además, Vajrapani, el gran Yaksha, es decir, Vajrapani, el gran guardián del Dharma. El Dharma, desde el punto de vista del budismo, es la enseñanza de la ley. La ley debemos entenderla como el conocimiento o la perfección de la sabiduría que emana del logo solar. Es decir, el conocimiento del logo solar es la enseñanza que viene del padre Brahma y de lo absoluto. Es un conocimiento de naturaleza cósmica universal, la cual nosotros no poseemos ni siquiera un 1% de ese gran conocimiento cósmico universal. Si nosotros nos pusiéramos a sacar cuenta para ver la grandeza de lo que es este conocimiento, esta sabiduría, esta mecánica, nos daríamos cuenta de lo poco realmente que nosotros poseemos y alcanzamos. Pongamos como ejemplo lo siguiente: la rotación de nuestro planeta Tierra alrededor del sistema solar, del Sol, en 365 días aproximadamente. Todos los años la Tierra da, en 12 meses aproximadamente, da la vuelta alrededor del Sol. Mientras que el Sol gira sobre su propio eje 28 veces, da 13 vueltas en 365 días. El Sol da 13 vueltas sobre sí mismo. La Tierra da una vuelta alrededor del Sol en 365 días. Y regresa a su mismo punto de partida original, ¿no? Nuestro planeta Tierra. Igualmente la rotación de la Luna, los otros planetas del sistema solar, etc. Esto es nuestro sistema solar. Resulta y acontece que en nuestra galaxia hay millones de planetas y millones de sistemas solares, que igualmente permanecen dentro de sus órbitas giratorias. Y además de esto hay millones de galaxias que también permanecen con sus millones de planetas y sistemas solares en su órbita giratoria. Entonces, si nosotros evaluamos este aspecto, el conocimiento que tiene el Padre Cósmico para mantener en armonía el universo es algo que escapa de nuestra comprensión, esa sabiduría cósmica. El Dharma, pues, esa ciencia de esa ley, pues, esa ley cósmica universal. Si nos vamos acá a la naturaleza, por ejemplo, del planeta Tierra, vemos que todas las especies animales, desde el insecto más chiquito, una hormiguita, hasta el más grande, un elefante, ¿verdad? Los animales tienen su forma de comunicación, tienen su propio lenguaje particular y se comunican entre ellos de diferentes maneras, ya sea por feromonas, sonidos, vibraciones, etc. Y cada uno tiene su propio lenguaje y se entienden entre ellos mismos. Entonces, si nosotros vemos que en la especie animal hay millones de especies de insectos y de ahí para arriba millones de otros tipos de especies, y cada una tiene su lenguaje, y todo esto se lo ha dado el Padre Cósmico, y el Padre Cósmico conoce en su Dharma, Brahma, conoce todos estos lenguajes, todos, pudiéramos decir, dialectos, idiomas, tanto de los animales como de la especie humana, porque vemos que también en los diferentes continentes de nuestro planeta Tierra hay miles de tribus que cada una tiene su dialecto, tiene su forma de comunicación, su lenguaje, entre los no civilizados. Y entre los civilizados, bueno, nosotros conocemos los más comunes, pues
los países europeos, allá en Australia, América, etcétera, África, Asia. Bueno, los que conocemos también tienen sus idiomas y sus dialectos y sus lenguas, y todo eso lo conoce el padre Brahma. Entonces, si uno se pone a sacar cuenta, toda la información que posee el padre Brahma, la genética de cada planta para que tenga contemplado su especie, su tamaño, la época del año en que va a florecer, la época del año en que va a cargar, los climas en que se va a reproducir, etcétera. Entonces nos damos cuenta que el Dharma y la enseñanza de la ley es extremadamente inalcanzable para nuestra pequeña mente. Pero nosotros, a nuestro propio juicio, nos consideramos muy sabios y muy inteligentes. Mientras más inteligente se considere uno, eso quiere decir que su ignorancia es más grande. Porque mientras más grande es la ignorancia, más uno se va a considerar sabio e inteligente. Cuando el sabio empieza a penetrar en la sabiduría del cosmos y de la naturaleza, se da cuenta que su conocimiento es insignificante a la grandeza del conocimiento que tiene el padre Brahma, el Logo, la omnisciencia. Y uno de sus guardianes es Vajrapani, el gran Yaksha. Entonces, estas son cosas sobre las cuales nosotros debemos reflexionar en la vida y bajarnos de ese pedestal de soberbia, orgullo y grandeza como ser humano, que muchas veces por un título universitario o por unos cuantos dólares guardados en el banco nos creemos y nos sentimos más importantes que las demás personas o nuestros hermanos del reino de la naturaleza, animales y plantas, porque no hay diferencia entre los del reino de los minerales, el reino de las plantas y el reino de los animales y nosotros. Solo que estamos ocupando vehículos diferentes. En este momento nosotros estamos en vehículo humano, pero resulta y acontece que este vehículo humano está compuesto por átomos, moléculas y células. Y esto, fíjense que un cabello, dependiendo de su grosor, pueden caber entre un corte transversal de un cabello entre 500.000 y 1.000.000 de átomos. Y cada uno de estos átomos dentro de sí tiene 9 transformaciones de la materia que ha pasado desde el mundo del éter para poder constituirse en electrones, protones y neutrones. Y en un solo pelito, un solo cabellito de nosotros, viéndolo por un corte transversal, puede haber hasta 1.000.000 de ellos. Y resulta acontece que cada átomo de la naturaleza, que es el más sencillo, que es el hidrógeno, están allí las 3 fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ese Dios que nosotros alabamos en los templos está presente en cada átomo material del cosmos y en el vacío no material del universo. Entonces allí vemos la grandeza de Dios, que Dios abarca millones y millones de galaxias y el espacio vacío que lo contiene, que es su aspecto femenino. Y todo esto es la omnisciencia del Padre Brahma. Entonces vamos a empezar a sacar cuenta de la grandeza de lo que es Dios. Entonces nosotros hacemos un templo al Dios, al Padre, de 10 metros por 20 metros y decimos que Dios está ahí adentro, ¿no? Cuando los millones y millones de galaxias que hay en el universo son parte de él, son insignificantes para contener su grandeza. Y nosotros lo queremos meter a un templo de 10 metros por 20 metros. Así es la ignorancia de nosotros los seres humanos. Claro está que Dios en su divina misericordia se manifiesta en esos templos para ayudarnos ayudarnos a evolucionar y a despertar y a entender su grandeza poco a poco, porque no se despierta de una sola vez la conciencia en sus grandes magnitudes, sino que esto es el despertar es gradual. Así como una semilla germina y va creciendo el árbol, así es el despertar de la conciencia. A medida que nosotros vamos muriendo psicológicamente, vamos eliminando el ego, vamos liberando la mente de ese 3% a 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10,
se va liberando la mente y la conciencia que vive dentro de la mente también va despertando. Entonces, si la mente se libera un 10%, el agregado psicológico eliminado, entonces la conciencia despierta en un 10%. Porque como la conciencia es de naturaleza cósmica y la mente es su contenedor, cuando nosotros liberamos a la mente, también estamos liberando a la conciencia. Porque la conciencia vive dentro de la mente, y a donde se mueve la mente, se mueve la conciencia dentro de él, porque es su contenedor. Así como nuestra alma está en este cuerpo físico, y cuando se mueve el cuerpo físico va nuestra alma, porque es su contenedor. El día que nosotros no tengamos cuerpo físico, ni tengamos los otros 6 cuerpos interiores, entonces nuestra alma volverá al Padre Brahma, que es la naturaleza cósmica, y se diluirá en todo el universo. Bueno, vamos a dejar este video por aquí, porque este tema es largo y extenso. Más indicios de reversibilidad, capítulo 17, parte 3C. Más indicios de reversibilidad 3C. Mi nombre es Moisés Huerto, en el Sutta La Perfección de la Sabiduría, en 8000 líneas. Gracias por prestar su atención.